Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén pasando un día fantástico, llenos de energía y listos para sumergirse en una historia que estoy segura les va a encantar. Hoy vamos a desentrañar un misterio, o mejor dicho, una sorpresa que dejó a muchos con la boca abierta en la pasada celebración de Año Nuevo. ¿Alguna vez se han preguntado qué pasa cuando dos personalidades que admiramos, y que a primera vista parecen caminar por senderos diferentes, deciden unir sus talentos en un escenario? Bueno, prepárense porque eso es exactamente lo que vamos a explorar hoy. Vamos a hablar de Demet y Can, y de esa mágica noche de Año Nuevo en la que nos regalaron un momento inolvidable. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta historia fascinante, quiero recordarles a todos aquellos que aún no lo han hecho, que den clic en ese botoncito rojo de suscribirse que ven por ahí. Es totalmente gratis y nos ayuda un montón a seguir creando este contenido que tanto disfrutamos juntos. Además, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. ¿Se acuerdan de la noche del 31 de diciembre? Esa noche especial en la que todos, sin importar dónde estuviéramos, sentimos esa energía vibrante de renovación, de dejar atrás lo viejo y abrazar lo nuevo con esperanza. Pues bien, en medio de esa atmósfera festiva, algo extraordinario sucedió, algo que capturó la atención de millones y generó un revuelo increíble en las redes sociales y en los medios. Y es que resulta que Demet Özdemir, esa actriz que tanto adoramos por su carisma y su talento, y Can Yaman, el galán que ha conquistado corazones a nivel mundial con su atractivo y su presencia, subieron juntos a un escenario para cantar en Año Nuevo. Sí, lo escucharon bien. Dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento, unidos por una melodía y un momento único. La sorpresa fue mayúscula, la expectativa se disparó y, por supuesto, todos queríamos saber más. ¿Cómo fue esa noche? ¿Qué los llevó a compartir ese escenario? ¿Fue algo planeado desde hace mucho tiempo o una improvisación espontánea? Estas son las preguntas que nos hemos estado haciendo, ¿verdad? Y es que aunque ambos son figuras públicas y comparten la misma industria, no habíamos tenido la oportunidad de verlos colaborar de esta manera. Demet con esa dulzura que la caracteriza y una voz que, aunque no sea su principal herramienta de trabajo, siempre ha demostrado tener un toque especial. Y Can con esa energía arrolladora que lo acompaña en cada aparición, y una voz que, para sorpresa de muchos, tiene una potencia y una calidez sorprendentes. La combinación era, cuanto menos, intrigante. Imaginen la escena, luces brillantes, el conteo regresivo a punto de terminar, la euforia de la multitud. Y de repente emergen ellos dos, juntos, listos para ofrecer un regalo musical a sus fans y al público en general. Las cámaras enfocando, los flashes disparándose y en el aire, esa mezcla de asombro y expectación. ¿Qué canción elegirían? ¿Sería un dueto romántico, una balada poderosa, o quizás algo más enérgico para mantener el espíritu festivo en alto? Los rumores y las especulaciones volaron como pólvora en ese momento. Muchos se preguntaban si esta colaboración sería solo un evento aislado para esa noche especial, o si podría ser el preludio de algo más grande. Y es que, como bien sabemos, en el mundo del espectáculo, las alianzas inesperadas a menudo abren puertas a proyectos fascinantes. Las imágenes y los vídeos de esa actuación se viralizaron al instante. Se veía a Demet radiante luciendo un atuendo espectacular, y a Can, con esa sonrisa que lo caracteriza, compartiendo miradas cómplices con ella. La química entre ellos en el escenario era palpable. No era solo una presentación, era una conexión. Y eso es lo que hizo que este momento fuera tan especial. No se trataba solo de dos celebridades cantando, se trataba de la energía que crearon juntos, de la forma en que se complementaron, de la sorpresa que significó para todos verlos compartir ese espacio de una manera tan íntima y profesional a la vez. Muchos se fijaron en el detalle de la voz. Si bien ambos son conocidos por su talento actoral, su incursión en la música esa noche demostró que tienen dotes que van más allá de las pantallas. Demet, con su tono dulce y melódico, supo transmitir emoción y ternura. Y Can sorprendió con una voz profunda y resonante, capaz de proyectar fuerza y pasión. El hecho de que eligieran cantar juntos, y la manera en que lo hicieron, dejó claro que hay un respeto mutuo por el arte y un deseo de explorar nuevas facetas de su creatividad. Y aquí viene la parte intrigante, ¿qué hay detrás de esta colaboración? ¿Fue una idea de los productores del evento, buscando crear un momento de impacto para la audiencia? ¿O tal vez fue una iniciativa propia de Demet y Can, impulsada por una amistad o un interés compartido por la música?
La verdad es que aunque no tengamos todos los detalles detrás de cámaras, el resultado fue innegable, un momento memorable que resonó en el corazón de muchos. Pensemos en el impacto que esto tuvo. Para los fans de The Met, fue una oportunidad de verla en una faceta diferente, mostrando una vulnerabilidad y una expresividad que a veces no se aprecian en sus roles de actuación. Para los seguidores de Khan, fue otra muestra de su versatilidad, demostrando que su encanto no se limita a la pantalla, sino que se extiende a otras formas de expresión artística. Y para el público en general, fue una sorpresa agradable, un recordatorio de que las celebridades también son personas con talentos ocultos y pasiones diversas. Este tipo de momentos nos recuerdan la magia que puede surgir cuando diferentes mundos colisionan. The Met con su trayectoria en dramas románticos y comedias, y Khan, con su presencia imponente y sus roles más intensos, encontraron un punto en común en la música. Es como si la melodía hubiera sido el puente que unió sus universos, creando algo nuevo y emocionante. ¿Y qué podemos aprender de esto? Creo que nos enseña varias cosas valiosas. Primero, la importancia de atreverse a explorar nuevos caminos. The Met y Khan, al salir de su zona de confort y presentarse en un escenario musical, demostraron valentía y un espíritu aventurero. Segundo, el poder de la colaboración. Cuando personas con talentos complementarios se unen, el resultado puede ser mucho mayor que la suma de sus partes. Y tercero, la belleza de las sorpresas. Esos momentos inesperados, esas apariciones que no esperábamos, son a menudo los que más nos cautivan y nos dejan recuerdos imborrables. Además, este evento ha abierto un abanico de posibilidades. ¿Podríamos ver a The Met y Khan en futuros proyectos musicales juntos? Quizás un álbum, una gira, o incluso la banda sonora de una serie o película. Las especulaciones ya están a la orden del día, y no es para menos. La química que demostraron es un ingrediente clave para cualquier proyecto artístico exitoso. Y en el mundo de la música, donde la conexión con el público es fundamental, tener esta chispa adicional es un gran plus. Analicemos un poco más la actuación en sí. Si bien no podemos entrar en detalles técnicos específicos sin haber presenciado cada segundo, las reacciones generales y los fragmentos que circularon nos dan una idea. La elección de la canción, por ejemplo, debió ser crucial. Una canción que permitiera lucir tanto la voz de The Met como la de Khan, que tuviera un mensaje que resonara con la ocasión de Año Nuevo, y que, por supuesto, mantuviera al público enganchado. Y si hablamos de interpretaciones, la emotividad, la afinación, la presencia escénica, todo juega un papel fundamental. Y por lo que se vio, parece que ambos cumplieron con creces. La manera en que interactuaban en el escenario también es digna de mención. Las sonrisas, los gestos, la forma en que se miraban mientras cantaban, todo esto suma a la narrativa visual y emocional de la actuación. No era una presentación fría y distante, sino una conexión genuina que se transmitía a través de la música. Y esto, para un artista, es invaluable. Ahora, pensando un poco en el futuro, ¿qué podríamos esperar de estas dos personalidades? Can Yaman ya ha mostrado interés en otros proyectos fuera de Turquía, explorando diferentes mercados y audiencias. The Met, por su parte, sigue siendo una de las actrices más queridas y solicitadas. Si esta incursión musical fue un experimento exitoso, no sería descabellado pensar que podrían ser tentados a repetir la experiencia. Y personalmente yo estaría encantado de ver qué más pueden ofrecer juntos. Este evento también nos recuerda la importancia de la diversidad en el mundo del entretenimiento. No todos los artistas tienen que encasillarse en un solo género o disciplina. Ver a The Met y Khan explorando la música nos anima a pensar en otras combinaciones inesperadas y en la riqueza que esto puede aportar a la industria. La repercusión mediática de esta actuación conjunta fue, como era de esperar, monumental. Las redes sociales explotaron con comentarios compartiendo clips de la actuación, analizando cada detalle y generando debates sobre el futuro de esta potencial dupla. Los hashtags relacionados con The Met y Khan se mantuvieron en tendencia durante días, demostrando el gran interés del público por esta inesperada colaboración. Los medios de comunicación, tanto turcos como internacionales, se hicieron eco de la noticia, calificando el momento como uno de los más destacados de las celebraciones de fin de año. Se habló de la química entre ellos, de la sorpresa que supuso para muchos verlos compartir escenario en un contexto musical, y de la posible apertura de nuevas puertas para sus carreras. El factor sorpresa fue sin duda uno de los elementos clave que catapultó esta actuación a la fama.
En un mundo donde las colaboraciones suelen ser anunciadas con antelación y cuidadosamente planificadas, verá. Dos estrellas de la talla de Demet Özdemir y Can Yaman unirse de forma tan repentina generó un impacto emocional mucho mayor. Fue un regalo inesperado para sus seguidores, un recordatorio de que en el mundo del espectáculo, como en la vida, las sorpresas más bellas a menudo son las que menos esperamos. La anticipación que se generó alrededor de su aparición fue palpable, y cuando finalmente subieron al escenario, el entusiasmo del público fue ensordecedor. La elección de la canción fue otro punto crucial que merece ser analizado. Si bien no tenemos la información precisa sobre cómo se tomó esa decisión, es evidente que debió ser una elección cuidadosa. Para que una colaboración musical funcione, la canción debe ser un vehículo que permita que ambos artistas brillen, que muestre sus fortalezas vocales y que conecte con la audiencia. Si la canción era una balada emotiva, permitió que Demet desplegara su dulzura y ternura vocal, mientras que Can podría haber mostrado la potencia y calidez de su voz en los momentos más intensos. Si optaron por un tema más rítmico y enérgico, habrían demostrado su capacidad para adaptarse a diferentes estilos y mantener la euforia de la noche en alto. La forma en que se complementaron vocalmente, ya sea en armonías o en interpretaciones individuales, fue fundamental para el éxito de la presentación. La presencia escénica de ambos también jugó un papel importante. Demet, conocida por su gracia y elegancia en la actuación, seguramente trasladó esa desenvoltura al escenario musical. Can, con su carisma innato y su magnetismo, tiene la capacidad de cautivar a la audiencia con solo su presencia. Verlos interactuar, compartir miradas, sonreírse mutuamente mientras cantaban, creó una narrativa visual que complementó la experiencia auditiva. No se trataba solo de ejecutar una canción, sino de contar una historia a través de la música y la conexión humana. La intimidad que lograron transmitir, a pesar de estar ante miles de personas, fue lo que hizo que la actuación fuera verdaderamente memorable. El debate sobre si esta colaboración fue un evento aislado o el inicio de algo más grande se mantuvo vivo durante semanas. Los fans soñaban con la posibilidad de verlos trabajar juntos en proyectos futuros, ya sean musicales o de otra índole. La química que demostraron en el escenario era innegable, y en la industria del entretenimiento, la química entre artistas es un ingrediente precioso que puede dar lugar a colaboraciones exitosas y memorables. La posibilidad de un álbum conjunto, una gira, o incluso la participación en una película o serie juntos, se convirtió en un tema recurrente en foros y redes sociales. Desde una perspectiva más amplia, este evento nos ofrece una valiosa lección sobre la versatilidad artística. Demet y Can, figuras consolidadas en el mundo de la actuación, demostraron que el talento no se limita a un solo campo. Al atreverse a salir de su zona de confort y explorar el mundo de la música, expandieron los horizontes de sus carreras y ofrecieron a sus seguidores una nueva faceta de su personalidad artística. Esto anima a otros artistas a no temer la experimentación y a explorar diferentes formas de expresión creativa. Además, esta colaboración subraya la importancia de la conexión humana en el arte. Más allá de la técnica vocal o la interpretación, lo que resonó en el público fue la energía compartida, la complicidad y la alegría que transmitieron. En un mundo cada vez más digitalizado, los momentos de autenticidad y conexión genuina se vuelven más valiosos que nunca. Ver a dos figuras públicas compartir un momento tan íntimo y emotivo en un escenario es un recordatorio de que, debajo de las luces y el glamour, hay personas con pasiones y talentos que desean ser compartidos. Reflexionando sobre el futuro, es natural preguntarse qué les deparará a Demet y Can después de esta experiencia. Can Yaman ha demostrado en repetidas ocasiones su ambición y su deseo de incursionar en mercados internacionales. Demet Özdemir, por su parte, continúa siendo una de las actrices más influyentes de Turquía, con una base de fans leal y un talento indiscutible. Si esta incursión musical ha sido una chispa que ha encendido un nuevo interés, es muy probable que ambos estén abiertos a futuras oportunidades que aprovechen la sinergia que demostraron. Este evento también sirve como un recordatorio de la riqueza que aporta la diversidad en el entretenimiento. No todos los artistas tienen que encasillarse en un solo género o disciplina. La posibilidad de ver a actores convertidos en cantantes, o a cantantes incursionando en la actuación, enriquece la oferta cultural y abre nuevas vías de exploración creativa. La sorpresa de ver a Demet y Can juntos en un escenario musical es precisamente uno de los aspectos que hacen que la industria del entretenimiento sea tan dinámica y emocionante. Y mientras reflexionamos sobre esta mágica noche de Año Nuevo y la sorpresa que nos brindaron Demet y Can,
Quiero invitarlos a ustedes, mis queridos espectadores, a compartir sus propias reflexiones. ¿Vieron la actuación? ¿Qué les pareció? ¿Les gustaría verlos colaborar de nuevo? Déjenme sus comentarios aquí abajo, estoy súper interesado en leer sus opiniones. Sus comentarios son la parte más valiosa de este canal. Y si disfrutaron de este vídeo y de esta historia, no olviden darle un buen me gusta. Eso nos ayuda un montón a que YouTube muestre nuestros vídeos a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, con su familia, con todos aquellos que creen que podrían disfrutar de esta conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra comunidad y sé parte de esta aventura. Fue un placer compartir este momento con ustedes hoy, desentrañando la intriga de Demet y Can cantando juntos en Año Nuevo. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta pronto.